El lado oscuro de Japón, la generación perdida. Japón, una nación que deslumbra al mundo con su avanzada tecnología, cultura rica y una economía robusta. Sin embargo, hoy vamos a explorar el lado oscuro de esta nación aparentemente perfecta. Bienvenidos a El lado oscuro de Japón, la generación perdida. En los años 80, Japón se alzaba como la potencia económica emergente que amenazaba con superar a Estados Unidos y dominar el panorama global. Una percepción que evoca paralelismos con la China contemporánea. La ansiedad en Estados Unidos era palpable, con una narrativa que plantea un Pearl Harbor económico, alimentada por películas como Duro de Matar, Sol Naciente y Blade Runner, todas ellas sugiriendo el dominio de las corporaciones japonesas sobre América y el mundo. Este fenómeno no surgió de la nada, estaba arraigado en el milagro japonés, 3 décadas de crecimiento económico sin precedentes, impulsado por un sistema económico único que se percibía como superior al modelo occidental. Este sistema se basaba en la cooperación entre los keiretsu, alianzas de las principales corporaciones japonesas que a través de la posesión cruzada de acciones trabajaban en conjunto para respaldarse mutuamente. Este entramado recibió un respaldo desigual del gobierno japonés, en forma de enormes préstamos otorgados por el Banco Nacional Estatal de Japón. Esta colaboración entre el sector corporativo y el gobierno concedía un acceso ilimitado a fondos para financiar expansiones en el extranjero, al tiempo que limitaba el acceso de empresas extranjeras al mercado japonés. Este sistema, aunque funcional, carecía de equidad y transparencia. El mercado de valores japonés ascendía, los productos nipones conquistaban nuevos mercados, y la promesa de seguridad laboral de por vida a través de empleos sólidos en grandes corporaciones se extendía entre la población. Hasta 1991, Japón se erguía como una fuerza imparable, experimentando un crecimiento económico extraordinario que lo llevó a convertirse en la segunda economía más grande tras Estados Unidos. Sin embargo, este auge se vio empañado por un giro inesperado que desencadenó una crisis devastadora. Durante 3 décadas consecutivas, el país disfrutó de un auge económico sin precedentes. El valor de la vivienda y las acciones en bolsa se disparaban a medida que la economía crecía a un ritmo frenético. Sin embargo, a finales de la década de 1980, este crecimiento alcanzó una etapa de exceso, transformándose en una manía especulativa. La creencia generalizada sostenía que este auge era interminable. Cuanta más inversión, mayores ganancias. Mientras tanto, el Banco Nacional de Japón continuaba imprimiendo dinero y concediendo préstamos a prácticamente cualquier solicitante, sin importar el propósito o la solvencia de los prestatarios. Este exceso desembocó en un desastre cuando, de repente, la burbuja económica estalló. A lo largo de la década de los 90, el mercado de valores se desplomó en un 43% y los precios de la vivienda se desplomaron, dejando a la población con muchos menos recursos para gastar y a las empresas sin inversiones dispuestas. El estallido de la burbuja económica no solo impactó en el poder adquisitivo de la gente común, sino que reveló grietas profundas en el sistema japonés. La corrupción, desde los entresijos de los negocios hasta el gobierno, salió a luz. Se destaparon prácticas como la manipulación de acciones, fraude y sobornos, minando la confianza en las instituciones. Además, el flujo constante de préstamos había generado un fenómeno de empresas zombies, negocios que de haber seguido las reglas del mercado habrían colapsado años atrás, pero que se mantenían a flote gracias al suministro ilimitado de dinero barato del Estado. En una década, Japón pasó de ser aclamado como el tigre económico a ser conocido como el hombre enfermo de Asia. Este cambio de título reflejaba una transformación radical a la percepción global sobre la economía japonesa. Lo que una vez fue un modelo de crecimiento y eficiencia se convirtió en un símbolo de colapso y debilidad económica. La recesión económica en Japón no fue simplemente una fluctuación común en la economía, sino un evento que dejó cicatrices profundas en toda generación. A diferencia de otras naciones, la recesión en Japón tuvo impactos devastadores que resonaron a lo largo del tiempo, afectando a millones que nunca lograron recuperarse. Para comprender por qué esta recesión tuvo tal impacto, es esencial sumergirse en la cultura laboral y de contratación japonesa, única en su intensidad y marcadas diferencias con otros mercados laborales en el mundo. La carrera corporativa en Japón se inicia con un ritual de búsqueda de empleo característico, al que se someten los recién graduados universitarios. En muchos casos, las grandes empresas, incluyendo los poderosos keiretsu, contrataban exclusivamente a estos recién graduados, admitiendo un gran número de personas al año en una sola ronda de contratación. Este proceso va acompañado de una política conocida como choza, que prepara a los empleados para ascender en la jerarquía corporativa. Estas prácticas, estandarizadas en la década de 1990, persisten hasta hoy, brindando estabilidad pero generando a su vez un mercado laboral altamente rígido. En este sistema,
Obtener un buen empleo se reduce a una oportunidad única después de la universidad, y permanecer en la misma empresa durante toda la vida laboral es la norma. Sin embargo, aquellos que no logran acceder a este sistema se quedan al margen, con la mayoría de las empresas cerrándoles la puerta de manera permanente. Cuando estalló la burbuja económica y finalizó el auge, este ritual se resquebrajó. Durante la fase de crecimiento no era tan complicado asegurarse al menos algún trabajo corporativo, pero tras la década de 1990 la mayoría de las empresas congelaron completamente sus contrataciones, manteniendo a sus empleados existentes sin la incorporación de nuevos talentos durante casi toda la crisis. A medida que el nuevo milenio avanzaba, las empresas reanudaron gradualmente sus contrataciones, pero encontrar empleo se convirtió en una tarea mucho más difícil que antes. Este cambio dejó a muchos jóvenes fuera del sistema laboral establecido, creando una generación que luchaba por ingresar a un mercado laboral ahora mucho más competitivo y limitado en oportunidades. En la década de 1990, aquellos que se graduaron comprendieron que ya no eran recién graduados, enfrentando una dura realidad. Las empresas no los contrataban, ya que estaban focalizadas en admitir únicamente a aquellos que acababan de culminar sus estudios. Esta situación sumió a una generación completa, compuesta por millones de personas, en las grietas del sistema laboral japonés. Estos individuos, cuyo error fue haber nacido en un momento desafortunado, vieron cómo se les cerraban las puertas de empleo, quedando destinados a empleos temporales y mal remunerados. Se les identificó como la generación perdida, una etiqueta que se mantuvo y se amplió con el tiempo. La denominada era del hielo en el empleo se cernió sobre ellos, marcando un periodo en el que millones de jóvenes japoneses se encontraron luchando por encontrar un lugar estable en el mercado laboral. Esta situación no solo afectó su bienestar individual, sino que también proyectó una sombra oscura sobre el futuro de Japón. La crisis impactó profundamente en la sociedad japonesa en su conjunto. Aquellos que forman parte de esta generación perdida, ahora en el rango de edad de 30 a 40 años, están ausentes del mercado laboral, viviendo en muchos casos con sus padres y dependiendo financieramente de ellos. La falta de estabilidad económica les ha impedido formar sus propias familias y establecer carreras profesionales. Este segmento de la población, constituyendo aproximadamente el 15% de la sociedad japonesa, representa un grupo vital para cualquier economía. Son los responsables de impulsar el consumo en familias, de mantener el mercado de viviendas y automóviles en movimiento, actuando como el motor económico de cualquier nación. Sin embargo, en Japón, este grupo no ha podido cumplir con estas funciones, dejando un vacío en la economía y las perspectivas futuras del país. El problema va más allá de lo económico. La generación perdida ha desencadenado preocupaciones sociales y demográficas significativas. La incapacidad para establecer familias y carreras estables tiene un impacto profundo en la dinámica social y la dependencia prolongada de los padres, que socava las bases de la independencia y la autonomía en una sociedad. Actualmente, Japón se enfrenta a un fenómeno alarmante conocido como el superenvejecimiento, que marca un desafío demográfico sin precedentes. El país tiene la proporción más alta de personas mayores, casi el 30% de su población, y está envejeciendo a un ritmo más acelerado que cualquier otra nación. Este panorama demográfico es en parte resultado de la decisión de millones de miembros de la generación perdida de no formar familias. Para el año 2050, la relación entre personas mayores y personas en edad laboral será de 1.3 a 1, lo que indica que habrá casi la misma cantidad de personas mayores de 65 años que personas en la franja de 15 a 64 años. En un contexto global, los ancianos suelen depender de los impuestos pagados por personas en edad productiva. Sin embargo, en Japón, esta dinámica pronto dejará de ser sostenible. Además del desafío demográfico, la generación perdida ha generado otro problema social de gran envergadura que impacta profundamente en la supervivencia de la sociedad japonesa. Este fenómeno se refiere a los hikikomori, jóvenes y adultos japoneses, que optan por aislarse completamente de la sociedad, llevando una vida de completa reclusión, sin mantener contacto social alguno y dependiendo financieramente de sus padres. Inicialmente esta tendencia fue impulsada por miembros originales de la generación perdida, hombres de alrededor de 40 años que no pudieron cumplir con las expectativas de la sociedad japonesa, conseguir empleo, avanzar en sus carreras, formar familias y mantenerse por sí mismos. Decidieron renunciar por completo a la vida social como resultado de esa presión. Con el tiempo esta tendencia se ha extendido a generaciones más jóvenes. A pesar de tener oportunidades para integrarse al mercado laboral, muchos jóvenes se encuentran en el ambiente laboral extremadamente estresante y competitivo.
Esta situación ha llevado a casi 1 millón de personas a vivir como hikikomori en Japón, un fenómeno social que se convierte rápidamente en un problema con repercusiones que afectan a toda la sociedad. El gobierno japonés es consciente de los impactos negativos que esta generación perdida y el creciente número de hikikomori tienen en la sociedad y la economía del país. La existencia de este grupo marginado está generando un efecto de dominó que impacta no solo en el bienestar individual de estas personas, sino en la estabilidad social y económica de todo Japón en su totalidad. El gobierno japonés ha expresado su voluntad de ayudar a la generación perdida a reintegrarse en la sociedad y recuperarse, pero hasta ahora los resultados han sido limitados. La complejidad radica en la combinación de una economía japonesa en dificultades con una cultura laboral extremadamente rígida. La realidad es que muchos jóvenes se ven obligados a trabajar jornadas largas, algunos incluso alcanzando las 19 horas diarias, debido a una estructura laboral que demanda horas extenuantes y adhiere a una jerarquía estricta. Este esquema laboral, donde las empresas aún siguen el modelo de empleo vitalicio, contratando únicamente una vez al año y promoviendo únicamente a empleados internos, limita las oportunidades para tomar descansos o reiniciar la búsqueda laboral, atrapando a millones en un ciclo que parece no tener salida. A medida que más jóvenes se enfrentan a la imposibilidad de tener éxito en este sistema laboral impecable, optan por retirarse y aislarse de la sociedad, contribuyendo al creciente número de individuos que se suman a la generación perdida. Además de los desafíos económicos y sociales que enfrenta Japón en la actualidad, el país lidia con la persistencia de una de las organizaciones criminales más infames y temidas a nivel mundial, la Yakuza. Esta organización delictiva, con raíces que se remontan a la era samurái en el siglo XVII, está compuesta por familias y clanes que operan bajo los propios códigos de conducta y severas sanciones. Inicialmente conformada por individuos llamados Bakuto, quienes se dedicaban a juegos de azar y vivían al margen de la ley. Estos grupos se organizaron en Ninkyo Dantai, manteniendo un código de honor similar al de los samuráis. Con el tiempo, estos grupos adoptaron el nombre de Yakuza y expandieron su influencia mediante actividades como extorsión, tráfico de drogas, juegos de azar ilegales e incluso asesinatos. Si bien la Yakuza ha perdido gran parte de su poder e influencia debido a presiones gubernamentales, legislaciones más estrictas y la modernización de la sociedad japonesa, aún mantiene cierta presencia en áreas más tradicionales. La organización ha evolucionado para adaptarse a los tiempos modernos, involucrándose en actividades legales como el comercio inmobiliario, entretenimiento y juegos legales. A pesar de los cambios, su código de honor sigue siendo un pilar fundamental de su identidad, manteniendo la lealtad a la familia y al clan como una característica distintiva. En Japón, la presencia de organizaciones criminales no siempre se manifiesta de forma evidente. Aunque se ha hablado mucho sobre su actividad en la actualidad, suelen operar de manera más sutil, incursionando en sectores como el inmobiliario, los negocios y los clubes nocturnos. Este cambio en sus modus operandi ha llevado a una especie de convivencia incómoda donde evitan problemas con la policía y ciudadanos comunes. Sus servicios encubiertos, particularmente en los clubes nocturnos, se entrelazan con actividades de prostitución, un problema significativo en Japón que mueve grandes cantidades de dinero en este lado oscuro. Detrás de este mercado negro japonés se encuentran las principales víctimas, muchas veces jóvenes que trabajan en las calles, atrayendo clientes hacia diversos establecimientos como cafeterías, restaurantes y otros lugares. Esta estrategia, legal en su esencia, se torna turbia cuando ciertos establecimientos disfrazan sus servicios, ofreciendo actividades ilegales como la venta de servicios sexuales. Las víctimas más comunes de estos engaños suelen ser extranjeros, identificados como gaijins. Las estafas van desde la petición de donaciones falsas hasta el aprovechamiento por parte de mujeres japonesas adineradas, quienes seducen a extranjeros para obtener dinero, regalos costosos y luego desaparecer. También se incluyen lugares que ofrecen bebidas a precios bajos, pero al momento de cobrar la cuenta presentan cantidades exorbitantes, incluso llegando a situaciones de agresión si no se aceptan los precios absurdos. Estos engaños representan solo una parte de los problemas reportados por extranjeros en Japón. La relación indirecta con la organización criminal se evidencia especialmente en la industria de la prostitución, donde el famoso distrito de la Luz Roja ofrece servicios disfrazados como salones de masajes y restaurantes. Muchas de las mujeres involucradas en esta actividad provienen de países más pobres del sudeste asiático, reclutadas bajo engaños y promesas de mejores condiciones laborales. Es importante mencionar que esta organización criminal no es la única responsable de la venta de servicios ilegales relacionados con la prostitución. Los casos pueden variar desde mujeres traídas de países empobrecidos hasta estudiantes que recurren a estas actividades para financiar sus estudios. Estos problemas subrayan que Japón, al igual que muchos otros países,
no es perfecto. Aunque los titulares a menudo proyectan una imagen impecable, la realidad es que enfrenta una serie de desafíos, incluyendo estas actividades ilegales y estafas que afectan tanto a los locales como a extranjeros. La complejidad de estos problemas resalta la necesidad de abordarlos desde diversas perspectivas para encontrar soluciones efectivas. Gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó, déjenos sus opiniones en los comentarios y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Para ti es gratis y a nosotros nos ayudas un montón. ¡Hasta la próxima!